Capítulo 3 del libro Fundamentos de Teoría Social de James Coleman. En los capítulos anteriores he descrito las cantidades que se intercambian como recursos o eventos, pero también a veces como derechos y recursos. Antes de proceder con otras formas de intercambio social y de acción social, es importante examinar con detenimiento el concepto de derechos. Este concepto representa un papel central en muchos de los sistemas de acción que examinaremos en los siguientes capítulos. Se asume en ocasiones que el intercambio económico implica cosas físicas, bienes, mercancías y propiedad. Sin embargo, el intercambio social fuera de los sistemas económicos, como el que se da en los sistemas de gobernanza política o en una organización social formal, se considera en cambio intercambio de intangibles. Pero difícilmente se puede considerar esta diferencia como definitiva, como ilustra el siguiente ejemplo. Un veterano de la Segunda Guerra Mundial regresa al término de la guerra a la tierra donde ha crecido, el área rural de Virginia Occidental. A su llegada, comprueba que él y otros familiares han heredado un pequeño terreno. Lo sacan a subasta y él lo compra. Construye una casa y un almacén rural y se establece allí. Al principio, le produce mucha satisfacción salir de la puerta de su casa y comprobar que la tierra donde ha crecido es ahora suya. Pero, ¿qué es exactamente lo que posee? La inspección de la escritura de propiedad revela que no posee los derechos de extracción de minerales. Esos derechos pertenecen a otra persona. Se ha enterado de que el condado quiere ampliar la carretera y tiene el derecho de dominio eminente, es decir, el derecho a expropiar la tierra y compensarle un precio de mercado. Los demás herederos demandan el derecho de acceso para llegar al cementerio familiar. Él ofrece una servidumbre de paso, pero los familiares la rechazan. Posteriormente, un tribunal decide que los familiares tienen el derecho de construir una carretera hasta el cementerio y el derecho a usarla sin trabas. Después de esto, cuando sale de la puerta de su casa y mira la tierra donde creció, siente menos placer porque no está seguro de lo que posee. Este ejemplo roza tan solo la superficie de la cuestión de la partición posible del conjunto de derechos normalmente llamado derechos de propiedad o de posesión. Este conjunto suele incluir derechos de uso, varios usos, derechos de consumo, si el bien es consumible, y derechos de traspaso. Los sistemas de intercambio de bienes privados operan tal y cómo lo hacen precisamente debido a esta vinculación. Los derechos de uso o consumo proporcionan el incentivo para obtener un bien, y los derechos de traspaso hacen posible el intercambio del bien. En el paso de bienes que no son fácilmente divisibles, en el de bienes que permiten varias formas de uso, como la tierra, o en el de eventos indivisibles en los que varían personas que están interesadas, como la ubicación de una carretera, la asignación de los derechos es más problemática que en el caso de los bienes privados divisibles. Los derechos sobre los bienes que tienen varios tipos de uso se pueden asignar, comprar y vender o asignar de otra manera, de forma que el conjunto usual de derechos que constituye la propiedad privada se dispersa entre más de un actor. Hay excelentes ejemplos de casos como el que se acaba de describir concernientes a la partición de los derechos sobre la tierra. En las áreas rurales, el que tiene un derecho de paso que atraviesa un terreno suele ser alguien diferente del propietario de ese terreno. En algunos casos, un terrateniente vende los derechos a cortar leña en un terreno o arrienda el derecho a cultivar la tierra. En la ciudad a veces se venden derechos de aire sobre una propiedad. En algunas ciudades estadounidenses se da una práctica heredada de Inglaterra, que consiste en separar la posesión de una casa de la propiedad de la tierra en la que está construida esa casa. El propietario de la tierra cobra una renta por el terreno, pero ha vendido el derecho a ocupar la tierra durante un largo periodo de tiempo, por ejemplo, 99 años. En la época feudal y posfeudal existe una división explícita de los derechos de propiedad sobre la tierra entre varios niveles. El señor de mayor rango tenía los derechos de cobro de determinados impuestos. El señor de rango menor tenía derecho a otros impuestos, y el titular del pleno dominio de la tierra tenía derechos a cultivar y recoger la cosecha sujeto a diversos impuestos, que a veces eran más amplios que los tipos mencionados aquí. Cada uno de esos derechos se podía comprar o vender de forma independiente. Muchas de estas divisiones de los derechos sobre simples bienes físicos son fuente de conflicto y disputa. Los conflictos parecen surgir por varias razones. En algunos casos, como en el de los derechos de aire o los derechos de paso, la ubicación física de una propiedad confiere a la persona que posee el derecho, por ejemplo, el poseedor de la propiedad, un control monopolista sobre los que le interesa a otro. En otros casos se disputa la titularidad de ciertos derechos cuando la posesión de la propiedad ha pasado por varias manos, y en más casos, en un uso cuyos derechos los tiene un actor,
tendrá externalidades negativas para otros usos cuyos derechos los tienen otros actores. Hay otras particiones de los derechos sobre los bienes que están más sistematizadas y generan menos disputa. Por ejemplo, en el mercado de valores existe una amplia serie de derechos. Una participación de acciones ordinarias implica un derecho a compartir los beneficios de la organización, un derecho a una fracción de los activos si ésta se disuelve y un derecho a participar en una elección de los directivos de la organización. La participación en acciones preferentes carece del último de estos derechos. Una opción de compra que puede ser vendida y comprada es un derecho a comprar participaciones de acciones a un precio determinado. Los diversos ejemplos de casos en los que varios actores tienen diferentes derechos sobre el mismo bien sugieren que una teoría del intercambio social debe concebir lo que está intercambiando como un derecho a realizar ciertas acciones más que como un bien físico. En algunas ocasiones, este derecho contendrá la mayoría de los derechos normalmente asociados a la propiedad, pero no siempre. En otras, incluso el concepto de propiedad es inadecuado en lo que se refiere a lo que están vendiendo o comprando. Por ejemplo, un trabajador que intercambia los derechos a controlar su trabajo por un salario está intercambiando un conjunto específico de derechos de control, en los que el concepto de propiedad no ha lugar. El intercambio puede o no incluir el derecho a intercambiar esos derechos con una tercera parte. Los contratos de los atletas profesionales a menudo incluyen un derecho que permite al equipo ganador vender el jugador a otro equipo. El concepto de propiedad se revela especialmente importante cuando el bien o evento en el que más de una persona está interesada es indivisible. Hay un tipo de eventos o bienes indivisibles que genera externalidades como cuando estos se usan. El trabajo de Coase sobre el problema del coste social nos da varios ejemplos del modo en que ciertas actividades de una parte imponen externalidades a otra. Un pub que sigue teniendo en sus instalaciones su propia destiladora produce olores desagradables que afectan a los propietarios de las propiedades colindantes. Las máquinas de un fabricante de caramelos en un edificio dado molestan enormemente a un médico que vive en el piso de al lado. En estos casos, un uso determinado de la propiedad por parte de una persona crea externalidades negativas para otros, y lo que aquí se cuestiona es el derecho de hacer ese uso. Como Coase señala, esos derechos pueden comprar o vender al margen de la posesión general de la propiedad o el bien en cuestión. En otros casos de eventos o bienes indivisibles, el derecho de control sobre el resultado del evento o el uso del bien se puede dividir en varias maneras. En un país donde los automóviles fueran demasiado caros para una persona o familia, esos podrían ser poseídos conjuntamente, con los derechos de uso divididos por tiempos, días de la semana u otro acuerdo. El derecho de traspaso puede ser un derecho a traspasar el derecho de uso, es decir, vender el derecho de uso del automóvil los sábados, o un derecho a traspasar el bien. En este último caso, el derecho de traspaso se suele tener conjuntamente y se requiere una decisión colectiva para vender o traspasar el bien. El mismo principio de la división de derechos de la propiedad por tiempo se empieza a aplicar actualmente en la multipropiedad de vacaciones. Una persona posee el derecho sobre una determinada propiedad durante 2 semanas al año, un derecho que puede ser vendido o comprado del mismo modo que una propiedad que se disfruta todo el tiempo. El derecho a controlar los resultados de eventos se puede dividir también por tiempo. Cuando el divorcio desemboca en la custodia compartida de un hijo, esta consiste en que el hijo esté custodiado por el padre una parte del tiempo y por la madre la otra. En el ejército, ciertas acciones solo se pueden realizar por medio de una decisión colectiva en tiempos de paz, pero en tiempos de guerra, esas mismas acciones las puede decidir y realizar un solo comandante de campaña. Un piloto tiene el control de un avión durante su vuelo, pero cuando el avión se aproxima al aeropuerto, los derechos de control pasan a los controladores de tráfico aéreo. De forma similar, un capitán de barco tiene el control de su barco durante el viaje, pero cuando la nave está en el puerto, los derechos de control pasan al práctico del puerto. En algunos casos, el control de un bien o evento indivisible se divide dando a cada actor de un conjunto de actores una oportunidad de control total. Esto se da cuando los derechos a dirigir las acciones de una colectividad se atribuyen a una posición de liderazgo, el papel de un dictador, y luego se compite por el acceso a esa posición. El caso adopta su forma más pura cuando el líder o dictador es elegido al azar. Este mismo principio se aplica cuando las oportunidades de ganar un premio son vendidas o asignadas de otro modo. La división más frecuente de los derechos de control sobre un evento indivisible, en el que más de un actor está interesado en la distribución de control parcial, en forma de un voto en una decisión colectiva. A cada actor de entre un conjunto de actores, por ejemplo los actores que tienen interés en el resultado, la decisión colectiva se va aplicando una regla de decisión.
como la regla de la mayoría, de la unanimidad y de otras complejas, por ejemplo, la que se aplica a la promulgación de leyes en el gobierno federal estadounidense. Esta asignación de derechos parciales de control sobre un evento indivisible presenta numerosos problemas, porque las implicaciones del modo en que se combinan esos derechos de control parcial para producir una decisión no son sencillas. Como indica todo lo mencionado, la asignación de derechos es central para el funcionamiento de un sistema social. Una fuente principal de cambios del funcionamiento de los sistemas sociales es la innovación en la asignación de derechos. Por ejemplo, Berle y Menz afirman que la corporación moderna, con su separación de propiedad y control, ha dividido el átomo de la propiedad privada. Esa división fue una importante innovación que supuso la separación entre los derechos de uso de una serie de recursos de capital y los derechos de beneficiarse de ellos y traspasarlos. Lo cierto es también que una restricción de los derechos puede cambiar enormemente el funcionamiento de un sistema social, como por ejemplo las leyes de acercamientos de Inglaterra que, al restringir los derechos al uso común de la tierra, cambiaron enormemente el funcionamiento del sistema económico. En el caso de cierta clase de bienes económicos, la idea de que lo que se intercambia es un derecho a realizar acciones parece en cierto sentido difícil de manejar, y no especialmente útil. Se trata de los clásicos bienes privados, alienables y divisibles, que carecen de externalidades. En el caso de estos bienes, la compra del bien suele implicar la compra de derecho a usarlo como se desee, porque su uso no impone externalidades a los demás. Si bien esto es verdad, hay muchos bienes que inicialmente parecen ser de esta categoría, pero no comportan derechos ilimitados. La compra de una pistola no autoriza a usarla para cazar, o la compra de un automóvil no autoriza a conducirlo. Esos usos requieren la compra de las correspondientes licencias. Incluso la compra de alimentos no incluye la compra del derecho a consumirlos en cualquier parte sin restricciones, como por ejemplo en pequeños comercios. Ese derecho lo controla el propietario del establecimiento. Así, aunque la idea de que lo que se está adquiriendo o cediendo es un derecho a actuar parezca enreversada en el caso de ciertos bienes, es conceptualmente correcta y a menudo útil. ¿Qué son los derechos? Quizás la clasificación de derechos más respetada y uno de los análisis más perspicaces de los derechos en general sea la que propone la obra del jurista Wesley Humboldt. Humboldt distinguió entre derechos a reivindicar y derechos a la libertad de acción. Los derechos a actuar que aquí estamos examinando son, en los términos de Humboldt, los derechos a la libertad de acción. Así, cuando un actor o actores hemos demostrado en el apartado anterior transfiere su derecho a actuar a otro actor o actores, el primer actor pierde el derecho a la libertad de acción y el segundo, o los segundos, gana el derecho a hacer reivindicaciones a aquel. Sin embargo, el examen de Humboldt no apunta hacia la cuestión de la naturaleza de un derecho en la dirección que nos es más útil para el presente análisis, que necesita un examen más pormenorizado. Desafortunadamente, para la presente exploración, los análisis más amplios de los derechos los han realizado los filósofos de la moral, cuya preocupación es la cuestión normativa de cómo deben distribuirse los derechos o de cuál es su distribución correcta. Como se indicará en breve, la posición teórica que aquí se desarrolla sugiere que es posible que esta pregunta carezca de respuesta. Con el fin de concebir los derechos en tanto en cuanto es posible intercambiarlos, lo primero que se requiere es examinar la pregunta de qué es exactamente un derecho. En primer lugar, es posible describir de forma simple lo que es un derecho legal formal o constitucionalmente definido. Si una persona tiene el derecho legal a emprender una acción, a usar o transferir un bien o un recurso o a controlar el resultado de un evento, esto implica que dicha persona pueda hacerlo sin la interferencia de las autoridades legales. Si un derecho está protegido por la ley, entonces la interferencia de otro actor en el ejercicio que el primero hace de ese derecho estará limitada por las autoridades. Estos derechos no crean problemas. Los problemas surgen en el área general de los derechos que no cubre la ley. En estos casos, ¿qué es un derecho? Un elemento de respuesta es que el concepto de derecho implica intrínsecamente a más de una persona. Si la persona A cree que tiene el derecho a fumar en un lugar y momentos dados, pero la persona B cree que no lo tiene, no se puede decir que A tiene derecho a fumar, a pesar de que él crea que lo tiene. Lo único que se puede sugerir es que el derecho a fumar en ese lugar y momento se está cuestionando. De hecho, son aquellos casos en los que se cuestionan los derechos los que contribuyen a iluminar lo que significa exactamente un derecho. Cuando todos coinciden en que un derecho existe, como el derecho a un vaso de agua cuando se pide en la comida de un restaurante, o en el que un derecho no existe, colarse en la fila de espera en un restaurante, el carácter esencial del derecho permanece en la oscuridad.
Se puede afirmar provisionalmente que un actor tiene el derecho a emprender una acción o a hacer que se realice una acción cuando los afectados por el ejercicio de ese derecho aceptan la acción sin reticencia. Pero esto tiene implicaciones muy profundas para una teoría de la acción. En el capítulo anterior traté las estructuras de los derechos de control, en tanto que estructuras objetivas que existen al margen de los actores particulares. Pero esta definición provisional de los derechos implica que no es así, que los derechos implican un consenso intersubjetivo. Esta concepción de los derechos significa que no existe una única estructura objetiva de los derechos de control, sino una estructura de derechos de control subjetiva de cada actor del sistema, y que podemos hablar de que un actor tiene derecho de control sobre un evento solo cuando ese derecho existe en las estructuras subjetivas de cada actor afectado por el ejercicio de ese derecho. Hay, de hecho, tantos mundos privados como actores. El mundo privado de un actor se refiere a la entera distribución de derechos percibida por él junto a sus propios intereses. Hay dos fuentes de conflicto en ese sistema de mundos privados. Una de ellas es la diferencia en las percepciones de donde residen los derechos. Un actor percibe que el derecho lo tiene él, y un segundo cree que el primero no lo tiene, sino que lo tiene él. Una segunda fuente es el conflicto de intereses que se da incluso cuando todos perciben del mismo modo en manos de quien está el derecho en cuestión. Cuando las distribuciones percibidas de los derechos son iguales para todos los actores del sistema, existe una única distribución de derechos, y los conflictos que hay se limitan al segundo tipo, el conflicto de intereses. Sin embargo, las estructuras de los derechos de control de cada actor percibe subjetivamente contienen solo los derechos de ese actor, y esos derechos, junto a los derechos de los demás, producen una estructura general de derechos. Una concepción subjetiva de cada actor sobre los derechos cubre todos los eventos en los que tiene interés, así como algunos otros en los que no lo tiene. Esta es una porción de la estructura general de derechos que se solapa ampliamente con la de los demás, y las diferentes concepciones pueden ser incoherentes. Un fumador y un no fumador que están juntos en la misma habitación pueden tener diferentes concepciones de los derechos a fumar en esa situación. Hay 4 posibilidades en este caso simple. Se especifica en la tabla 3.1, donde también se enumeran las acciones que se emprenden en cada caso. Existe una tendencia general a que las concepciones de las diferentes personas sobre quién tiene los derechos alcancen un acuerdo a lo largo del tiempo. Las acciones que se emprenden en las casillas 2 y 3 de la tabla tienden a conferir una coherencia a esas concepciones. La disputa que surge en la casilla 2 lleva a cada actor a reconocer que su concepción de los derechos no es universal. Si la disputa implica a más de 2 personas, una parte reconocerá que está en minoría y podría someterse a la mayoría. Aquí viene la tabla 3.1 y continúo con la lectura. En la casilla 3 de las acciones de los actores producen un movimiento menos fuerte hacia la coherencia, porque no hay confrontación. Sin embargo, habrá un reconocimiento de que la propia concepción de los derechos de una persona no es universal, y cabe esperar algún movimiento hacia la mayoría local. En este caso del tabaco, los cambios exógenos como la creciente preocupación por la salud y la evidencia de los efectos negativos del tabaco en la salud de los fumadores y de los que le rodean, han trasladado las concepciones de los derechos de fumar desde la casilla 1, un estado de equilibrio, a la 2 o la 3. Sí, como cabe esperar, los no fumadores son cada vez más conscientes y están más dispuestos a aceptar las evidencias de los efectos negativos del tabaco en la salud. En la mayor parte de los casos de sus concepciones de los derechos pasarán a la casilla 1 a la 2. A medida que los efectos exógenos modifiquen las concepciones acerca de quién tiene el derecho a controlar el tabaco de los fumadores a los no fumadores, se desarrollará en las casillas 2 y 3 una mayoría contra los derechos de los fumadores a fumar, lo que llevará al sistema hacia un nuevo equilibrio en el que todos acuerdan que los no fumadores controlan esos derechos. Una vez establecido este nuevo equilibrio, son los no fumadores los que tienen los derechos sobre el tabaco, del mismo modo que cuando el equilibrio se sitúa en la casilla 1, son los fumadores los que lo tienen. No tiene sentido hablar de que se tiene derecho cuando se le da configuración representada en las casillas 2 y 3. El hecho de que tener un derecho dependa del poder y el reconocimiento de los demás se manifiesta en la misma reivindicación de ese derecho. Un actor puede reivindicar el derecho a emprender determinada acción, pero si los demás no reconocen esta reivindicación, el actor no tiene ningún derecho. ¿En qué condiciones reconocen los demás esta reivindicación? Si carecen de interés en las consecuencias de la acción, posiblemente reconozcan esa reivindicación. Si lo tienen, posiblemente la reconozcan, también siempre que el actor tenga poder para imponer esa reclamación. Aun cuando no estén interesados en las consecuencias, pueden reconocer la reivindicación dentro de otra más general.
por la que algunos actores tienen el derecho de emprender acciones de esa clase, si el interés y el poder de esos actores son suficientes para imponer la reivindicación. El modo en que se establece socialmente quién tiene un derecho está muy relacionado con el modo en que surge una norma, asunto que se analiza en el capítulo 11, y con el resultado de las decisiones colectivas tomadas conforme a las reglas naturales de la decisión. En una organización formal, el modo en que el poder y los intereses conforman la asignación de los derechos es menos amorfo de lo que sugiere la imaginería del consenso del párrafo anterior. He aquí un ejemplo. Se trata de un memorando que distribuyó un bibliotecario a los miembros de la facultad que investigaba la biblioteca en la Universidad de Chicago en otoño de 1988. Memorando. Asunto: fumar en los despachos de la facultad. Me han pedido que requiera a los facultativos que fuman en sus despachos que, por favor, mantengan la puerta del despacho cerrada. Este requerimiento parece razonable, por lo que estoy distribuyendo esta nota y solicitando la cooperación de los fumadores con sus colegas. Quisiera también recordar a todo el mundo que fumar no está permitido en los pasillos. Muchas gracias. Como indica este memorando, los bibliotecarios tienen autoridad formal sobre las acciones que emprenden los miembros de la facultad en sus despachos que afectan a otras personas. Cuando un miembro de la facultad adquiere un despacho, cede implícitamente el derecho de control sobre algunas acciones. En el caso de ciertas acciones, los funcionarios de la biblioteca no determinan directamente su dirección, o bien transfieren el derecho a los actores o se lo quitan, y sopesan implícitamente los intereses de los actores, en ese caso los fumadores, y de los afectados por la acción. Posiblemente es este el proceso que desemboca en la asignación de derechos descrita en el primer párrafo del memorando. El segundo párrafo se refiere a un derecho completamente consolidado, ya que se había transferido y que no se cuestionaba. Desde la perspectiva de una teoría de los derechos basada en el consenso, tras sopesar los poderes, uno podría preguntarse cómo deben distribuirse los derechos, es decir, qué distribución de derechos es la correcta. La implicación de esta teoría es que la pregunta, en general, no admite respuesta. Se puede responder solo en el contexto de un sistema particular de acción, y la respuesta es que la distribución existente de derechos es la correcta. Ir más allá implica un punto de vista externo al sistema que se está considerando y la teoría explicativa que no existe en ese punto de vista. Lo que es correcto lo definen dentro del propio sistema los intereses y el poder relativo de los actores de ese sistema. La teoría implica que los filósofos de la moral que buscan la distribución correcta de los derechos, los que buscan en realidad es la olla de oro al final del arco iris. ¿Cómo los derechos reducen el problema del gorrón? La creación de una norma conjunta, de lo que se ocupa el capítulo 10, implica una transferencia de los derechos de control sobre una acción desde un actor a otros actores dentro de un sistema. Cada uno cede el derecho de control sobre las acciones que imponen externalidades a los otros a cambio de unos derechos parciales de control sobre las acciones de los demás. El capítulo 13 se ocupa de la creación de una constitución en una colectividad. La acción esencial que esto implica es un contrato social implícito, una transferencia de derechos de control desde el individuo a la colectividad. Sin embargo, parece que esta idea tiene una posible deficiencia. ¿Cómo puede estar seguro un actor dado cuando cede un derecho de que los demás seguirán su ejemplo? En condiciones de anarquía, donde cada actor reivindica su derecho a intentar vengar las injusticias sufridas, ¿cómo puede un actor ceder ese derecho sin experimentar una pérdida? A todos los actores les interesa lograr que los demás cedan los derechos sin ceder el suyo. Así, aunque todos tienen un incentivo para inducir a los demás a que cedan sus derechos a la colectividad, todos tienen también un posible incentivo para conservar el suyo. Fue esa dificultad la que llevó a Hobbes a plantear el problema del establecimiento del orden mediante el contrato social, pero para Hobbes el problema era más serio de lo que en realidad. En esa discusión el carácter consensual de un derecho se torna extraordinariamente útil, porque la determinación de quién tiene un derecho no la controla el individuo. Si un actor intenta ceder el derecho de vengar a las injusticias, no pierde ese derecho hasta que los demás siguen su ejemplo. Lo pierde solo provisionalmente, mientras se abstiene de vengar las injusticias. Pero cuando la injusticia se comete con él, si decide reclamar ese derecho, lo puede hacer sin ser sancionado, porque los ojos de otros que no han renunciado a su derecho, él sigue conservando ese derecho. Así, experimenta la pérdida de no ejercer el derecho, pero no la pérdida de ser sancionado si intenta ejercerlo. Un derecho es, intrínsecamente, una entidad social y, como ya he señalado, existe solo cuando se da un grado alto de consenso acerca de quién tiene el derecho. En aras de la claridad es importante distinguir entre el control de un derecho y el derecho de control sobre una acción. El derecho de control sobre una acción del actor A puede tenerlo individualmente el actor A. La colectividad u otro actor diferente de A puede ser objeto de disputa, pero el control de derecho en sí lo tiene siempre la colectividad.
Si todos los actores afectados por una acción acuerdan quién debe tener el derecho a determinar si la acción se emprende, ese derecho está en vigor. Si no, el derecho es objeto de disputa. Todos los actores con poder para respaldar sus posiciones en esa disputa tienen algún control sobre el derecho, y todos los que tienen interés en el resultado ejercerán ese control. La consecuencia de ese carácter consensual de un derecho es que los individuos no están en una posición de riesgo cuando ceden el derecho de control sobre su propia acción. El actor individual ya no controla totalmente ese derecho, porque lo tiene solo discreción de todos aquellos que están afectados por la acción y tienen capacidad para disputarlo, del mismo modo que él tiene un control parcial sobre los derechos de los otros. Así, la cesión de los derechos sobre el control individual de las acciones no consiste en una serie de acciones individuales, sujetas al problema del borrón, sino en una decisión colectiva implícita sobre los derechos a actuar, decisión colectiva que implica la transferencia de un conjunto de derechos desde los individuos a la colectividad. ¿Cómo cambia la asignación de derechos? Una información nueva. La asignación de derechos en un sistema social es un aspecto fundamental de la constitución de ese sistema. Es difícil imaginar, en abstracto, en qué modo la mera información puede cambiar la asignación de derechos. Así, un ejemplo puede ser útil para entender cómo puede ocurrir esto. El ejemplo concierne a un derecho ya mencionado, el derecho a fumar en público. En Estados Unidos se ha producido en la mayoría de los subsistemas una amplia transferencia de ese derecho que empezó a finales de la década de 1970 y se aceleró en la de 1980. Los derechos que tenían los fumadores se transferían a las personas próximas a los fumadores. Los lugares en los que los fumadores tenían derecho a fumar se redujeron gradualmente a lo largo de estos años. De las posibles razones de este cambio, la que parece más probable es la del aumento de información, a partir de la década de 1960 en adelante, sobre los efectos perjudiciales del tabaco en la salud. Hay dos tipos de información con distinta relevancia para la cuestión de la transferencia de derechos de los fumadores a los no fumadores. El primer tipo de información que empezó a divulgarse trataba de los efectos del tabaco en el fumador. El segundo empezó a divulgarse unos años más tarde. En la década de 1980, los efectos del humo en los que estaban próximos al fumador, los llamados fumadores pasivos. En el segundo tipo de información, el que tiene relevancia directa para el cambio en la asignación de derechos, si la afirmación sobre los efectos del humo en los fumadores pasivos ocasiona un cambio general en las creencias. Desde la idea de que fumar no afecta a los fumadores próximos hasta la idea de que tiene efectos nocivos, crea un conflicto de derechos allí donde no existía. Existe un conflicto entre el derecho a fumar en público y el derecho a no ser perjudicado por la acción de otro. Ambos derechos son formas de derecho de actuar libremente, pero el ejemplo sugiere que el derecho a la libertad de acción es asimétrico respecto al sujeto y el objeto de la acción. Es decir, el ejemplo sugiere que, si nada cambia, la libertad del sujeto de la acción a actuar de una manera determinada en su beneficio está dominada por la libertad del objeto de la acción. Evitar ser perjudicado por esa acción. Sin embargo, el ejemplo puede no ser acertado. Algo cambia si los costes en salud, ponderados por el poder en el sistema de los afectados por la acción, son mayores que los beneficios del placer de fumar, ponderados por el poder del actor. ¿Cómo se puede evaluar si son mayores los costes o los beneficios? Una manera de hacerlo es mediante el truco de convertir la comparación interpersonal de la utilidad en una comparación intrapersonal, ideando un experimento mental en el que la misma persona es el sujeto de una acción y el objeto de una acción comparable de otros. Las dos libertades se equilibran cuando los costes, ampliados por el número de actores que los experimentan, igualan a los beneficios. Para un fumador, el placer de fumar puede pesar más que los costes subjetivos en salud de inhalar el humo de otro, porque incluso pesa más que los elevados costes subjetivos en salud de fumar el mismo. Para el no fumador, todo es más incierto. Los costes subjetivos en salud de fumar el mismo pesan más que el placer de fumar. Parece probable, pero no seguro, que los costes subjetivos en salud del humo de los demás también lo hagan. Así, el experimento mental sugiere que para los no fumadores el perjuicio subjetivo es mayor que el beneficio, y para los fumadores el beneficio es mayor que el perjuicio. El truco interpersonal-intrapersonal no resuelve el conflicto de intereses. El conflicto no deja de ser interpersonal y el resultado depende de los intereses ponderados que apoyan la acción y los que se oponen a ella. El efecto de la información en el caso del tabaco ha sido que ha cambiado el balance interno de los fumadores entre costes y beneficios, provocando que algunos fumadores no fumen y refuercen los intereses de los fumadores en contra del tabaco. Este efecto ha cambiado en muchos ámbitos el resultado de ese conflicto de intereses de tal manera que el actor ya no posee derecho alguno.
Este ejemplo del modo en que la información cambia la asignación de derechos nos revela una de las trayectorias que sigue ese cambio. La información cambia las creencias. Las creencias nuevas ponen de manifiesto un conflicto de derechos y este conflicto se acaba resolviendo por medio de un cambio en uno u otro derecho. Puede haber otras trayectorias, pero la trayectoria que ilustra este ejemplo se esquematiza en la figura 3.1, parece ser la general. Por ejemplo, en un área muy distinta nos revela la misma trayectoria. Un ejemplo sobre la integración racial de las escuelas de los Estados Unidos. De acuerdo a la asignación de derechos previa a mediados de la década de 1960, los funcionarios de la administración local tenían el derecho de asignar a los niños a las diferentes escuelas. Los padres tenían el derecho a que sus hijos no fuesen asignados a escuelas distantes por razones arbitrarias, como la raza, y a que tuviesen igualdad de oportunidades educativas. Estos últimos derechos se reafirmaron a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de 1954 en el caso Brown y Board of Education, un caso que llevó a un padre negro a los tribunales porque su hijo fue asignado a una escuela enteramente negra, a pesar de que existía otra más próxima a su residencia de niños blancos. Una investigación gubernamental publicada en 1966, Equality of Educational Opportunity, tenía información que afectaba a las creencias sobre el logro educativo. El informe presentaba evidencia de que los niños de estatus socioeconómico bajo obtenían mejores resultados en escuelas con proporciones altas de niños de estatus socioeconómico alto. Esto inició un cambio en la creencia que había provocado el conflicto entre el derecho a la igualdad de oportunidades educativas y el derecho de los padres a que sus hijos no fuesen asignados a escuelas distantes por razones arbitrarias, como la raza o el estatus socioeconómico. La evidencia indicaba que la oportunidad educativa dependía de los compañeros de escuela, y por ende, para algunos niños de ir a escuelas que estaban fuera de su vecindario. El resultado del conflicto no es claro. Las decisiones relativas al transporte escolar en el autobús, por las que se repartía a los niños en las diferentes escuelas con el fin de promover la integración racial y lograr un equilibrio racial entre los distritos escolares, se basaban en la revelación de que las juntas escolares habían emprendido acciones que violaban el derecho a la igualdad de oportunidades y no abordaban el conflicto. A pesar de esto, está claro que la información que proporcionó el informe de investigación dio más peso a la necesidad de instituir políticas de transporte escolar. El efecto general de la información que cambia la asignación de los derechos, alterando las creencias y creando un nuevo consenso sobre los derechos, sugiere que la investigación en la opinión pública puede ser importante en el estudio de los derechos de la sociedad. La fuente de esta importancia reside, por supuesto, en el carácter consensual de los derechos. ¿Cómo cambia de manos un derecho? Decir que un actor tiene derecho a realizar una acción determinada implica que hay otros actores relevantes. De momento, queda sin definir el significado de los actores relevantes. Una cuestión que se examinará más adelante, que están de acuerdo en que ese actor tiene ese derecho. Se puede decir que el actor no tiene ese derecho en una o ambas de las siguientes circunstancias. 1. Cuando los actores relevantes disienten sobre si tiene derecho. O 2. Cuando los actores relevantes coinciden en que alguien más tiene ese derecho. Sin embargo, aunque se puede afirmar que el actor tiene un derecho, ello no significa que los demás actores relevantes no pongan impedimentos para que él lo ejerza. Para un actor, tener un derecho a actuar no es lo mismo que tener un objeto físico. Esto se puede corroborar claramente en el caso de los actores corporativos formalmente constituidos, cuyo derecho a la existencia entra en vigor cuando se constituyen. Cuando el Parlamento británico se constituyó en la campaña de los mares del sur de 1712, creó una serie de derechos y se los traspasó a un actor corporativo de facto, que hasta entonces se carecía de derechos. Estos derechos tienen mucho valor, como se puede mostrar posteriormente en la venta de activos de la compañía, pero era el Parlamento quien tenía discrecionalmente los derechos. Si el acuerdo que constituye el derecho se disuelve, entonces el derecho deja de existir, sin que el actor haya hecho nada. Un hombre joven de un pueblo tiene el derecho a cortejar a una muchacha de una familia determinada, pero puede perder ese derecho sin haber hecho nada porque la familia, que en ese momento constituyen los otros relevantes, ya no le concede ese derecho. El derecho ha desaparecido de sus manos sin que él haya hecho nada, porque ese derecho tiene solo a discreción de los otros relevantes. Si el Parlamento británico revoca la Carta de Derechos de una compañía, todos los derechos que tiene esa compañía, incluido el derecho último, el de existir, dejan de estar en sus manos. ¿Cómo puede entonces uno explicar que un actor transfiera a otro actor su autoridad sobre sus acciones? ¿Cómo puede uno hablar de un actor que cede a otro el derecho de control sobre sus acciones en un determinado dominio?
Si un actor mantiene un derecho solo a discreción de un conjunto de otros relevantes, ¿cómo puede un actor transferir ese derecho voluntariamente? ¿Cómo se convierte un derecho en un recurso que puede intercambiarse como una mercancía material? Es evidente que cuando un actor firma un contrato de trabajo con otro actor, cediendo a éste el derecho a controlar determinadas acciones, el actor está tratando el derecho de control sobre sus acciones como un recurso, porque lo intercambiaba por algo que le interesaba más. Solo cuando reconocemos que un actor no tiene ese derecho siempre y en toda circunstancia, por ejemplo, normalmente no tenemos el derecho a vendernos nosotros mismos como esclavos, se pone de manifiesto el carácter consensual de este derecho, aún más elemental que las prohibiciones impuestas a la transferencia de los derechos que claramente tiene un actor. Son los casos en los que un actor no puede ceder a otro el derecho a controlar una acción porque carece de ese derecho. Si no existe el derecho de fumar en un lugar dado, no podemos decir a otra persona que está en ese mismo lugar, te concedo el derecho de decirme cuándo puedo fumar. Un actor tiene el derecho solo si lo ha acordado con otros relevantes o si se lo ha transferido a otro que lo tenía en derecho, quien a su vez tiene derecho a transferirlo. En determinadas circunstancias, un actor puede ceder el derecho a controlar sus propias acciones, pero solo cuando 1. Ya tiene ese derecho a discreción de los otros relevantes, por supuesto, y 2. Tiene el derecho a transferirlo, como suele ocurrir a menudo, pero no siempre, como revelan las prohibiciones contra la esclavitud. Así, un derecho puede cambiar de manos de dos maneras. La manera más simple es cuando el actor cede un derecho a otros como si transfiriera un recurso material, pero esto puede ocurrir solo si el actor tiene el derecho en cuestión y, al mismo tiempo, el derecho a transferirlo. Cuando el actor transfiere el derecho, normalmente recibe algo de valor a cambio, hecho que evidencia con claridad que esos dos hechos son recursos valorados del sistema de acción del que forman parte. La otra manera en la que un derecho puede cambiar de manos es que es menos simple que la anterior. Se da cuando los otros relevantes a discreción de los cuales el actor tiene el derecho en cuestión dejan de concederle ese derecho. Pueden hacerlo trasladando consensualmente el derecho a otro actor, quitando así un recurso valorado a un actor para dárselo a otro. O pueden hacerlo cuando desaparece el consenso, que es una condición necesaria y suficiente para la existencia de ese derecho. En este último caso, el derecho deja de existir y se pierde un recurso que es valorado. Desde luego, el proceso inverso da lugar a un nuevo derecho. ¿Quiénes son los otros relevantes? En esta formulación he dejado sin especificar los otros relevantes a discreción de los cuales se tiene un derecho. En el ejemplo de un muchacho provinciano que corteja a una chica, indiqué que los otros relevantes eran los familiares de la chica. En el caso de la constitución de la Compañía de los Mares del Sur, los otros relevantes eran esencialmente un único actor, el Parlamento británico. Sin embargo, por término general, el grupo de los otros relevantes no suele estar tan definido. La definición general de los otros relevantes es simple. Son los que tienen poder, en términos colectivos, para ejercer el derecho. En la práctica, esta definición no es muy satisfactoria porque no proporciona criterios para determinar dónde reside este poder en un caso específico. El poder en sí puede estar limitado por la existencia previa de otros derechos. Por ejemplo, si en un sistema social hay un consenso general de apoyo a la libertad en el sentido de que John Stuart Mill la definió, un actor puede tener el poder de forzar a otro a ceder su derecho a practicar la religión de su elección, pero ese poder está limitado por el derecho previo a la libertad, vigente en virtud de un consenso general que el primer actor no tiene derecho a revocar. ¿Cómo se dividen los derechos y cómo deberían repartirse? En algunos casos los derechos a la propiedad están unidos, en otros se reparten entre diferentes manos. En algunas tribus nómadas del Sahara, los derechos a un camello están muy divididos. El derecho a montarlo, el derecho a ordenar su leche, el derecho a la carne del animal y el derecho a la piel del animal cuando muere. Entre los esquimales que cazan osos polares, los derechos a una porción del cadáver del animal los tenían todos los miembros de la partida de caza, y el primero de ellos que alcanzaba al oso con su flecha tendría derechos especiales. Los derechos a diferentes tipos de bienes tienden a adoptar formas distintas y a ser divididos de varias formas. Analizaré lo que para mí son las diferencias fundamentales para luego examinar la forma que los derechos adoptan típicamente en cada clase y el modo en que estos derechos se pueden dividir. La distinción más fundamental, por sus implicaciones en la forma que adoptan los derechos, es que entre los usos y acciones que se pueden realizar de forma independiente sin generar externalidades para otros y los que no se pueden realizar de esta forma. En el primer caso, los derechos se pueden dividir sin dificultad y pueden llegar a tener los diferentes actores. Lo que se supone que son bienes divisibles sin externalidades debidas al uso generalmente se incluyen en esta clase.
Cuando un bien divisible tiene un uso principal, como ser consumido, entonces su divisibilidad y falta de externalidades significa que los diferentes actores pueden tener diferentes cantidades de él y ejercer su uso o consumo, sin interferencia con los derechos de los otros. Cuando el bien divisible tiene múltiples usos, estos usos son alternativos y mutuamente excluyentes. Por ejemplo, el dinero se puede considerar un bien exactamente divisible o un derecho con una enorme variedad de usos múltiples, pero mutuamente excluyentes. Si alguien gasta el dinero en la entrada de un concierto, ya no puede usar ese dinero para alquilar una pista de squash. En el caso de acciones indivisibles, las consecuencias pueden no afectar exclusivamente a un solo actor. Dos o más actores están inextricablemente vinculados, con intereses con un mismo evento, acción o bien, que pueden coincidir u oponerse. Si los derechos a actuar tienen los mismos normalmente un actor, la acción tiene externalidades y existen otros actores interesados en lograr un control de derecho. Por ejemplo, los que experimentan la contaminación atmosférica tienen interés en lograr un control de derecho a contaminar. Si los derechos a actuar los tiene normalmente la colectividad, entonces es necesario dividir ese derecho colectivo, por ejemplo, en votos. Es útil centrarse en estas formas tan diferentes de derechos en el dinero como prototipo de un derecho sobre acciones divisibles, con sus numerosos usos mutuamente excluyentes, y en el voto como prototipo de un derecho parcial sobre un evento o acción indivisible. En el caso de la primera forma de derechos, el reparto se hace literalmente mediante su división en cantidades más pequeñas. Una cantidad menor de dinero sigue proporcionando el derecho a actuar, en ese caso el derecho a adquirir, usar o consumir una cantidad menor de cosas. En el caso de la acción indivisible, el reparto del derecho a actuar se realiza mediante su división en derechos parciales sobre una única acción. Pero hay diferentes maneras en las que estos derechos se pueden repartir. Es útil analizar esa pregunta, porque su respuesta puede sugerir en las nuevas formas que los derechos pueden adoptar en los sistemas sociales. Voy a exponer aquí las direcciones que examiné en una obra mía anterior. Dinero, cupones y servicios. En muchas sociedades existen determinados derechos positivos que están disponibles para todos los ciudadanos residentes, aunque esos derechos se consuman de forma privada. El más corriente de esos derechos es el derecho a la escolarización gratuita durante unos años o hasta una determinada edad. Otro disponible en pocas sociedades es el derecho a la asistencia sanitaria gratuita. Hay otros derechos que pueden tener los individuos o familias con rentas inferiores a un nivel dado: la vivienda, ayuda total o parcial; la comida, ayuda total o parcial; y otros. Estos derechos se proveen típicamente de una de las siguientes formas. 1. Como servicios públicos o igualmente mediante monopolios con apoyo estatal, operados de forma privada mediante franquicia. 2. Como subsidios a proveedores privados de servicios, los que reducen su precio para los consumidores. 3. Como derechos en la forma que normalmente se llama cupones, mediante los que el consumidor elige entre los diferentes servicios proporcionados de forma privada y paga por ese servicio con un cupón del Estado que luego cobra el proveedor del servicio. En ocasiones, se da un cuarto derecho general a los individuos o familiares con rentas insuficientes. 4. Un suplemento de renta en efectivo. Existen numerosos ejemplos de cada una de estas formas de provisión de derechos. Entre los servicios que proporciona el Estado se incluye la escolarización en la mayoría de países, la vivienda pública en numerosos países, los servicios sanitarios públicos en solo algunos, y en menos países aún, la alimentación gratuita, comedores sociales. Los subsidios a proveedores privados suelen concederse para la vivienda y la alimentación. Los cupones se dan para alimentación, cupones de comida, la vivienda, subsidios de vivienda y la asistencia sanitaria. Se eligen médicos y hospitales en un conjunto aprobado y se utiliza una tarjeta de elegibilidad como cupón para servicios sanitarios. Por último, en algunos casos se dan pagos en efectivo a los individuos o familias que carecen de rentas o tienen rentas escasas. El conocido experimento para el mantenimiento de la renta en Estados Unidos, durante las décadas de 1960 y 1970, fue un intento de valorar la viabilidad de hacer un solo pago en efectivo a todas las familias de bajos ingresos. Lo que más interesa de estas formas de provisión pública es que a medida que ascendemos de la forma 4 a la 3 y luego la 1, ignorando la 2, porque es equivalente a la 3, salvo que en la provisión del subsidio a los productores impide que se limite a una sola clase de consumidores. Las provisiones contienen una fracción decreciente del poder inherente en dinero. Todo el poder en la forma 4 es monetario. En la 4 el poder monetario se limita a un área restringida de elección: educación, alimentación o vivienda. Y en la forma 1, el derecho es más restringido: el derecho a consumir un servicio que se proporciona colectivamente. Con la provisión de la forma 3 en lugar de la 4, los estados conservan el derecho a determinar mediante la acción colectiva la naturaleza del servicio que va a consumir.
pero conceden a los consumidores el derecho a elegir dentro de esta área. Con la forma 1, los estados mantienen colectivamente todos los derechos que el dinero proporciona, salvo derecho a consumir el servicio. Por lo tanto, es claro que el caso del tipo de derechos que estamos explorando aquí, un derecho divisible que se proporciona colectivamente, pero se consume de forma privada, existe mucha variedad en su división entre los componentes colectiva e individualmente poseídos. En un extremo, todo lo implicado en el servicio está colectivamente determinado, siendo el consumo del servicio el único derecho a actuar, que sigue siendo individual. En el otro extremo, todo está individualmente determinado. Las características específicas que distinguen los cupones de los votos y el dinero se pueden clarificar imaginando un sistema de cupones en el que el aspecto redistributivo no existe. Supongamos que una colectividad, una nación con un sistema monetario, toma una decisión colectiva del siguiente tipo. Primero, determina una serie de áreas de actividad, incluidas aquellas que no son individualmente consumidas, como la administración pública y la defensa nacional. Luego determina las fracciones de los pagos individuales de renta, que deben hacerse en una moneda que solo es válida en diversas áreas y de consumo: salud, alimentación, vivienda, áreas recreativas y otras, y quizás otra fracción en una moneda válida para cualquier área. No permite a los individuos consumidores intercambiar una moneda por otra en el Banco Central, pero sí permite a las instituciones productoras que reciben un tipo de moneda pero deben pagar a los empleados en una moneda mixta que lo haga a tipos fijos. Este sistema de cupones o las monedas específicas de cada área son equivalentes al dinero, salvo que su poder se limita a un área específica. El que percibe las rentas ha perdido un gran grado de poder, el de desestimar su renta a determinadas áreas en función de sus gustos personales. Dentro de cada área, los cupones tienen todo el poder que proporciona el dinero. Uno podría preguntarse por qué habría de eliminarse ese grado de poder, suponiendo que todos los niños que viven en un país tienen derecho a la escolarización gratuita. ¿Por qué la sociedad no decide en una sociedad democrática? Debido a su carácter de autogobierno, parece razonable afirmar que es la sociedad la que decide destinar a cada niño una suma igual al coste real del servicio educativo, pagada en efectivo a sus padres o tutores. La teoría de la acción racional concluiría que todas las familias se muestran más satisfechas si se les da la libertad adicional que representa el pago en efectivo en lugar de un cupón para un área específica. Pero la teoría de la elección racional también predice, suponiendo una función de utilidad razonable, que muchas familias se sentirían más satisfechas gastando la mayor parte del pago en efectivo en cosas diferentes de la educación, es decir, asignando la renta extra de la misma manera en que asignan su renta corriente. Entonces, ¿por qué los miembros de una sociedad deciden colectivamente limitarse a formas que les proporcionan menos satisfacción? Es probable que la respuesta resida en parte en el carácter de bien público que tiene la educación. La familia no experimentará muchos de los costes y beneficios que le ocasionarán al hijo cuando sea adulto, por lo que esos costes y beneficios no influirían en las decisiones actuales de las familias concernientes a los gastos. Sin embargo, también puede ocurrir que incluso si la educación no tuviera carácter de bien público, los miembros de una sociedad se limitaran colectivamente a ellos mismos, mediante sus representaciones en una legislatura, a la distribución de cupones en lugar de los pagos en efectivo. La educación es un gasto cuyos beneficios llegarán en un futuro lejano. Posiblemente es más fácil comprometerse con carácter previo a este pago de forma colectiva que de manera individual. Esta manipulación de uno mismo mediante el compromiso previo no puede explicar la teoría estándar de la elección racional. Las personas se comprometen previamente a gastos futuros que les parecen beneficiosos porque saben que, si no lo hacen, harán otros gastos que en ese momento juzgan menos beneficios. Los enfoques al uso de la teoría de la elección racional no pueden explicar esa inversión de preferencias, aunque se han hecho esfuerzos por introducir modificaciones para que sí puedan hacerlo. Un sistema de cupones no redistributivo como el que ha descrito antes, en el que la renta se paga en moneda específica de cada área, puede parecer exótico, pero una parte de ese sistema sí existe en la realidad. Las deducciones de los sueldos para una seguridad social y sus pagos correspondientes constituyen una moneda específica de un área, definida no por el tipo de consumo, sino por el tiempo de consumo, y en algunos países la aceptación inicial de la seguridad social por parte de la población se debe principalmente a los compromisos previos, que en este caso podrían llamarse ahorros forzosos. El reparto del poder de los derechos que es inherente al dinero lo usan mucho los gobiernos y las organizaciones en general. Los presupuestos, aprobados en el nivel de la colectividad o la organización en su conjunto y ejecutados luego en el nivel de los ministerios o divisiones, constituyen un reparto del poder del dinero.
de tal modo que los actores o agentes tienen en los diferentes niveles de la colectividad u organización porciones diferentes de poder. Cuando una legislatura aprueba un presupuesto global para el departamento de un gobierno, es posible compararlo con la renta general para un individuo. Cuando una legislatura aprueba un presupuesto en sus diferentes partidas, se lo puede comparar con las monedas específicas para un área en el caso de un individuo. Así, los principios que subyacen la construcción del presupuesto para un actor corporativo y los que subyacen a la renta específica del área en el que, en el caso de los individuos, son semejantes. Una porción de los derechos inherentes al dinero se tiene colectivamente, quizás diferentes porciones se tienen en los diferentes niveles de una colectividad o organización, y otras se posee individualmente, en el momento en el que el consumo se produce. A partir de este análisis es obvio que incluso en el caso del prototipo de un bien divisible privado, es decir, en el caso del dinero, es posible repartir los derechos de forma que se posean en parte colectivamente y en parte individualmente. En un extremo, todos los derechos se tienen individualmente, y en el otro, todos los derechos salvo el de consumir un servicio colectivamente determinado, se tienen colectivamente. Este último extremo lo experimentan aquellos que pertenecen al ejército o a una orden religiosa y aquellos que viven en comunidades industriales. Los beneficios y los costes psíquicos de vivir en tales circunstancias los describe la literatura especializada en estos ambientes. Del mismo modo que nos preguntamos cómo pueden repartir los derechos a los bienes divisibles, nos podemos preguntar cómo se pueden repartir los derechos a los bienes indivisibles. Esta pregunta, sin embargo, no se puede abordar adecuadamente sin examinar previamente los actores corporativos, por lo que nos ocuparemos de ella en el capítulo 17. Los recursos implicados en el intercambio económico, social y político tienen un atributo en común. Todos constituyen derechos a actuar, o en algunos casos conjuntos de derechos a actuar de varias formas. La cualidad esencial de un derecho reside en su base social. Los derechos llegan a existir, desaparecen, se le retiran a un actor o se le conceden a otro por medio del reconocimiento social, pero los derechos dependen del poder de ejercerlos, bien del poder del tenedor a proteger su reclamación, bien del poder de otros actores distintos al tenedor para ejercer su asignación de derechos. Los recursos como conjuntos de derechos se pueden usar, repartir e intercambiar. La diferencia central en el uso y la transferencia de los recursos reside en si son divisibles y carecen de externalidades, es decir, si se pueden dividir de forma que la acción inherente al derecho, el uso o consumo del bien o el resultado del evento, tenga consecuencias solo para el actor. En el caso de estos recursos hay una variedad de posibles divisiones del conjunto de derechos. Esto viene ilustrado por las distintas maneras en las que los derechos inherentes al dinero se reparten, como indican los ejemplos que se han dado antes. Los recursos que tienen el carácter de eventos indivisibles son especialmente difíciles de dividir, transferir y usar. Y hasta aquí la lectura.